Esto no es un podcast, es la película más aterradora que he soñado. Y te vas a dar cuenta por qué. Bueno, yo soy reconocido como un autor de películas de terror, pero aquí voy a respirar un poco por la herida. La verdad es que nunca he hecho una verdadera película de terror. Mis películas, mis dos primeras películas son thrillers psicológicos. La primera es un close-in, la segunda también es un close-in, pero en la selva. Y durante todos estos años me he preguntado en qué he fallado. ¿Por qué no han sido verdaderas películas de terror? Y creo que la respuesta está en una charla que tuve con Maki. Él me dijo que la verdadera diferencia que existe entre un thriller de acción o un thriller psicológico y una película de terror es la desproporción que tiene que haber entre el antagonista y el protagonista. A lo largo de todo este tiempo en los talleres, cada vez que pongo el ejemplo, digo que el mejor ejemplo de un plot para una película de terror, para una buena película de terror, es un personaje, por ejemplo, una persona en silla de ruedas que está luchando contra un extraterrestre o contra el más fuerte de los villanos. Bueno, tal vez esta película puede llegar a tener un poco de esas influencias, pero para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Urrutia, soy productor, director cinematográfico, pero principalmente soy un soñador empedernido. Tengo algo que me está pasando hace 25 años y es que yo sueño mis películas. Yo sueño que entro a una sala de cine, entro con mi mentor y me acuerdo de la película entera. Esta película la soñé hace unos 8 años tal vez, la soñé antes de pandemia. Y van a ver unos contrastes interesantes que hay entre el sueño que tuve originalmente y la adaptación que hemos ido realizando con mi equipo de trabajo, porque este proyecto ha sido presentado a interesados a mostrar la película frente a plataformas internacionales. Entonces, de alguna forma tiene muy ese sesgo de una película que podría funcionar en una plataforma comercial. Aquí me gustaría que tú, desde tu perspectiva, colocándote el sombrero de espectador, me digas si esa visión que tuve originalmente en el sueño es mejor o si las adaptaciones o la forma en la que estamos viendo esta película ahora es mejor. Entonces, aquí te he hecho la sopa. Recuerdo que yo estaba sentado en el cine, las luces apagadas justo al lado mío estaba mi mentor. Él me dijo, oye, esta película te va a rayar la cabeza. Me dijo que era una mezcla perfecta entre una película súper comercial, pero una película narrada desde una perspectiva de autor. A mí obviamente esto me creó mucho ruido porque en mi imaginario una película de terror tiene una estructura, una película comercial. Cuando le fui a objetar esto, empiezan los créditos de la película. Ruedan, hagan de cuenta, los Everglades. Esta película en el sueño estaba ambientada en Estados Unidos. Es un lugar completamente aislado, un paraje natural, unas montañas con estos pinos perfectos, grandísimos. Era como la punta de la montaña, veamos tranquilidad, y empezaban a rodar los créditos de la película. De repente, la tranquilidad se rompe abruptamente con una bola de fuego que atraviesa abruptamente el cielo y explota en una gran explosión súper intensa y súper agresiva. En el sueño, en la película que yo vi, esto era como una secuencia previa, pero aquí en este caso va a rodar como si fuera la secuencia de créditos. Empezamos a ver de repente fuego, llama, desolación. Hay una extraña iridescencia verde flotando por ahí como una especie de humo verde flotando en el espacio. Cuando de repente escuchamos los sonidos agónicos de un animal y nos damos cuenta que hay un ciervo muy mal herido
por la explosión. Este animal se está reincorporando como después de este choque, está tratando como de entender qué fue lo que pasó. Voltea a mirar hacia los lados y de repente la cámara toma un pequeño detalle. Hay una especie de brea negra, como una especie de masa viscosa negra que se está como estirando, y de repente vemos que magnéticamente empieza a mover, empieza como a trepilar, empieza como a moverse hacia la carne de este ciervo que está tembloroso, tratándose de incorporar, incluso produciendo unos sonidos rarísimos, escupiendo sangre por su boca, cuando de repente la sangre, esta masa negra, gris o viscosa, magnéticamente se va hacia la carne trepilante de este animal y de repente lo toca, y cuando lo toca se le clava, y pasamos a un primer plano muy cerrado del ojo del animal que entra en pánico y suelta un bramido, no sé qué hacen los ciervos, perdón, un sonido horrible que corta negro abruptamente, y entra el crédito de la película, el ansia. En El Sueño arrancamos desde una vista subjetiva, la cámara como desde la parte trasera de un carro que está en movimiento, y vemos desde la ventana cómo pasan los árboles. De fondo escuchamos la pelea de los padres y descubrimos que es un niño el que está mirando por la ventana como ensimismado, perdido en sí, aburrido. Después de esto parábamos, había un plano de establecimiento, la fachada de la casa, una de estas casas hechas con troncos de pinos, hermosa, perfecta, como una casa de postal, que esas casas que construiría el leñador, pero obviamente es una casa hecha para turismo de alguien que es de ciudad. Cuando empezamos a analizar el proyecto, nos pareció que la película tenía que tener un ritmo mucho más fuerte de entrada, y me fui a un referente para mí fundamental, una película que yo amo. La película se llama Martyrs, es una película francesa. Para los que no la han visto tienen que verla, de verdad es, creo que la mejor película de terror que he visto en mi vida. Y decidimos tomar parte de lo que sucede en la película, que es un establecimiento muy bonito. Aquí vamos a empezar con unos alaridos de una niña, y vamos a ver a una niña que va corriendo un poco por el bosque. De repente vemos la casa, la niña entra por la puerta de la casa y sube corriendo, gritando por las escaleras. Al fondo estamos escuchando los padres que están en una discusión súper agresiva, y cuando entramos al cuarto de los padres, que alcanzamos a darnos cuenta que son los padres que están peleando muy acaloradamente, la niña cae al piso y vemos que al final lo que la estaba persiguiendo era su pequeña mascota. Era un perrito pointer que súper amoroso, que la persigue, y en este momento la película se transforma en algo, en la postal perfecta de una familia, si no fuera porque los padres están peleando. Y aquí tomamos detalle de una cosa importante: esta niña tiene problemas cognitivos. Nos damos cuenta que es una niña que está como disociada de la realidad, que ni siquiera se da cuenta que los padres están peleando y que está metida en su juego con el perrito. Es una niña que tiene dificultades serias para entender las emociones humanas, porque simplemente no se da cuenta de lo que está pasando. Aquí hay un cambio también. En el guión original era un niño muy inteligente, háganse cuenta, mi pequeño angelito, pero hemos decidido pasarlo a una niña, porque la carga emocional que tiene la niña es muchísimo más grande, ya lo van a ver a lo largo de la película, pero también es una niña que tiene problemas cognitivos, lo cual también va a sustentar la postura que tiene la niña dentro de la película. Entonces, aquí nos vamos al mundo de la niña. La niña sale del cuarto. Dana es una niña hermosa, tiene 6 años, 8 años tal vez, puede tener incluso hasta 10 años, porque es una niña que tiene un problema cognitivo. Entonces es un ser alegre, de ojos
de ojos un poco apagados y un ser muy ensimismado. Me la imagino también con algún tipo de actitud corporal rara. Los padres que siguen su discusión impulsan que ella salga de su cuarto. Se va con su perrito y sale del cuarto de los padres y entra al cuarto de ella. Y se sumerge en un libro. Es un libro que se llama Orcos en el bosque. Es un libro infantil muy bonito de cómo hay unos ogros que están escondidos entre los árboles y que están interactuando con una niña que es ella, obviamente, y cómo esta niña los está buscando. Aquí hay un golpe de realidad. De repente los padres pegan un grito muy fuerte y la discusión empieza a complicarse un poco más. Entonces la niña coge su libro, sale de la casa, da la vuelta a la casa mientras va dejando atrás los sonidos de los gritos de los padres. Y aquí esto es una cosa muy importante porque ella, de alguna manera, no es capaz de entender o de afrontar también, obviamente, ese marco tan complicado de la pelea de padres y se sumerge a buscar en el monte. De repente, en el fondo, ve una sombra de uno de estos orcos extraños que son unos seres como gigantes hechos con trapo. Y aquí viene como el primer impacto de la película, porque lo que estamos viendo en la película realmente es un tipo disfrazado con vestido de orco. No es una vaina súper realista, no, está un poco metido dentro de este mundo del campo fantástico y está muy vinculado con las notas que también me iba dando mi mentor mediante yo veía la película, porque él me explicaba que una de las cosas importantes que tenía esta película era mezclar los efectos especiales de tercera dimensión con los efectos prácticos que estamos acostumbrados a ver en las películas de terror antiguas. Estos efectos prácticos que son súper interesantes. Pero bueno, la niña empieza a ver estos orcos y se mete en esa cacería a perseguir estos seres gigantes, o sea, un bicho gigante de 2 metros con pelos hechos de trapo y, bueno, en fin, que nunca los vemos bien, ¿no? Porque están por allá escondidos y bla, 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 bla. Y esta vaina que se vuelve un poco interesante porque es meternos dentro del mundo de la niña, es abruptamente cortado por lo que viene a continuación. Pero aquí viene una nota importante porque esto es algo que le aportamos nosotros al guión. Esto no estaba en el guión original. En el guión original ella el niño jugaba con sus muñequitos como de G.I. Joe o alguna cosa de estas. Y es el perro el que empieza a ladrar en la parte de atrás del bosque. Aquí retomamos un poco eso. Estamos buscando los orcos cuando de repente el perrito empieza a ladrar. Y este perrito sale y guía al niño hasta el primer impacto horrible de la película. Primer plano, cara de pánico de la niña. Corte abrupto a primer plano, ojo del ciervo, que está convertido en una masa informe de carne, que está pegada a un árbol, chupándose el árbol, asimilando el árbol. Con pánico, este ciervo que sigue produciendo esos sonidos raros, se ve muy asustado por el perrito que está ladrando y la niña que está parada ahí, enfrente de él. La escena es muy paradójica porque esta niña no entiende lo que está pasando y está muerta de pánico viendo esta cosa que rompe completamente la realidad de todo lo que ha visto. Vemos a este ciervo que está tratando como de alguna forma advertirle con su mirada de pánico, y el perrito que se acerca insistentemente, y de repente vemos como esta masa de carne empieza a transformarse como una especie de tentáculo, como músculo, tentáculo, raíz, una cosa rarísima que se va tratando como de asimilar, que se va moviendo magnéticamente hacia la niña y hacia el perrito que está ladrando. Estos tentáculos que se mueven muy lentamente
que se están moviendo casi como si fuera una planta rara, como una planta musculosa. El perrito como que salta a tratar de morderla y tenemos esa tensión de aléjense de ahí, este bicho es súper peligroso, pero este bicho no se está moviendo rápido, no está teniendo una actitud realmente que consideremos como amenazante, aunque sabemos que es un peligro muy profundo. La niña de repente entra en reacción y sale corriendo hacia la casa, coge el perrito, lo jala, se lo lleva y salen corriendo hacia la casa. El perrito la persigue. Entra corriendo vertiginosamente, nuevamente una secuencia de plano secuencia como la que vimos al principio de la película, pero en este momento ya hay tensión real. Y entra al cuarto de los padres que están en pelea y empieza a gritarles: hay un monstruo, por favor vengan, hay un monstruo. No le hacen caso. La niña, que está como en shock nuevamente, no sabe qué hacer y simplemente vuelve a salir del cuarto. Obviamente aquí el tema es que los padres están abstraídos por su conflicto, pero como que cortan un poco, como que le ponen atención a la niña, pero no tienen mucho cuidado con esto, cuando de repente es el perrito el que está ladrando muy angustiado, y los padres toman un poco conciencia de eso, y es el perrito el que sale corriendo, gritando, llevándose casi que a los padres para decir: oigan, hay algo muy raro aquí atrás. Entonces salen detrás del perrito, y es aquí cuando de repente ocurre lo inesperado. De repente los ladridos del perrito se transforman en un chillido horrible, como si lo estuvieran matando. Los padres, al escuchar esto, salen corriendo y dicen: wow, pasó algo. Y cuando llegan a donde está el sonido del perrito, descubren una imagen aterradora, la imagen más aterradora para cualquier padre. El perrito ha sido agarrado por uno de estos tentáculos que lo está como atravesando y se le está metiendo en la carne al perrito, que está tratando de escapar, pero ya está atrapado por este tentáculo. Pero del otro lado tenemos a esta niña cogiendo a su perrito, jalándolo, tratándolo de salvar, y vemos como uno de estos extraños tentáculos ha cogido a la niña de la botica de caucho, de su pequeño piececito. Esto es demasiado aterrador. El padre queda completamente consternado. Nunca ha visto esto. Vemos a este ciervo, masa de carne amorfa, un poco babosa, como sanguinolenta, que está engulléndose a su perro. La mamá, obviamente, no piensa. Ella salta a rescatar a su niña. La coge, la jala y la arroja volando por el aire, dejando la botica que es chupada hacia adentro por el tentáculo. Y coge al perrito para tratar de salvarla, para tratar de sacarlo, pero un pie de ella queda atrapada por uno de estos tentáculos. Cuando de repente vemos un detalle de cómo este tentáculo, que de repente encuentra esa fisura que existe entre el blue jean de ella y el pie, y la piel desnuda de la madre es de repente absorbida por ella siente el piquetazo como si fuera un picazo de aguja de una abeja, y empieza a gritar porque se da cuenta que está siendo atrapada, y en pánico trata de escapar, se tira al piso y empieza a tratar de arrastrarse, pero ya está cogida por esta masa horrible. El padre, que ve esto, dice: esto está muy mal, sale corriendo. Estamos en la parte de atrás de la casa y coge un hacha, encuentra el hacha y viene a donde está el asunto y coge a hachazos al bicho como para tratar de sacar al perrito. Cuando lo corta, vemos que el perrito ya está demasiado absorbido por esta masa y ni siquiera se puede mover, y la masa, otra vez reptando, trata de mezclarse con la masa superior. Y el padre se queda viendo esto un minuto, no sabe qué hacer, mientras la niña está parada enfrente, completamente inmóvil, en actitud autista, sin saber qué hacer, como temblando. Y el padre tiene un diálogo muy corto con la madre. Solamente estamos hablando de un diálogo ocular. Él ve cómo esta masa se le está chupando la pierna
y cómo no tiene nada que hacer contra esto, y ya vio lo que pasó con el perrito, y cuando coge el hacha y no sabe qué hacer, mira a la esposa sabe lo que está pasando y empieza a calcular a dónde le tiene que pegar el hachazo. La madre sabe lo que está ocurriendo y de alguna forma también se ubica. Y el padre, de un solo corte de hacha, le corta el pie a la esposa. Esta mujer pega semejante alarido de dolor. Cuando nos damos cuenta, el padre también empieza a gritar, porque obviamente para ponerse en la posición ideal para poderle pegar el hachazo, se puso a merced de este bicho que ya lo cogió, ya está agarrado, no tiene absolutamente nada que hacer, y esta mujer empieza a reptar sin su pie, echando sangre a borbotones por este muñón que le queda del pie, mientras el padre, con una fuerza descomunal, histérico, le está dando golpes de hacha a este bicho que empieza a salpicar esta sangre viscosa de color oscuro negro, un poco púrpura, con pedazos verdosos. Y aquí hay un tema muy interesante porque hasta el momento lo que hemos visto son efectos prácticos retocados con CGI, pero tiene toda esa estética de esas deformaciones bizarras y raras que vimos en películas como The Thing. Acordémonos de estos bichos así como de silicona, de caucho mal hechos, pero que tienen ese impacto de la gestualidad y de estos monstruos muy escultóricos. Bueno, en fin, el caso es que el padre empieza a gritar de una forma desconsolada y con ira cuando se da cuenta que mientras más se echa, más se llena de esa vaina viscosa y más se va contaminando, y lo único audible que es capaz de gritarle a la esposa es: escapa, escapa, sal de aquí. La niña, que no sabe qué hacer, de repente la mamá grita: ayúdame, y la niña coge y se acerca a la mamá, la abraza, y vemos cómo estos tentáculos van reptando cual raíces, músculos bizarros, se van acercando a ella y están cerca de tocarla, y la niña como que la suelta, como que la ayuda a arrastrarse y a llevarse un poco lejos. Y claro, esto es una contorsión muy fuerte. Aquí pasa un tiempo un poco largo, un poco agónico. Nos damos cuenta que el papá está siendo absorbido por esta vaina con un dolor agudo, horrible, que no le permite ni reaccionar físicamente, mientras el bicho, la masa informe, ha soltado el árbol porque se da cuenta que tiene una mejor presa y empieza a reptar, como dando botes encima del papá mientras lo va engullendo, y mientras la mamá, que obviamente está al borde del colapso, le acaban de cortar el pie y el dolor es demasiado agudo, ella no sabe cómo reaccionar. Pero obviamente estamos en un shock de adrenalina que la está llegando prácticamente al shock físico. Esta mujer escapando, reptando por el cuerpo sin poderse mover, con su hija que está tratando también de ayudarla para escapar, mientras le está gritando al papá: papá, no lo hagas, no lo hagas. Y el papá le está gritando que escape, y se la lleva un poco más lejos, y este bicho, que se mueve muy lento, va reptando. Y cuando de repente el papá, dentro de su proceso de el dolor agudo y todo esto, empieza a gritarle: ayuda a tu madre, escapen, le dice, y aquí empieza a pasar algo muy fuerte. Él le dice: quítate el cinturón, tienes que ayudarla, y le empieza a dar instrucciones. La niña se quita su pequeño cinturoncito y coge y le amarra el pie y empieza a apretar el pie, y la mamá también la ayuda con todo este dolor y al borde como de que quedara en la inconsciencia precisamente por el shock que tiene, pero la adrenalina la mantiene viva y se jala el pie y se trata como de quitar la hemorragia fuerte que tiene por su muñón, y va corriendo y la va haciendo escapar, y de repente la aleja muchísimo más y se esconden como detrás de un montículo en el monte, ¿no? Entonces de repente la mamá con conciencia la coge, y aquí hay un cambio importante. Con su respiración muy agitada, la madre razona, entra como en conciencia de lo que está pasando.
Esto es algo que ya hemos visto antes en la película. Cuando esta niña estaba sumergida en su mundo, escuchábamos los gritos de pelea de los padres, pero en este caso esos gritos de pelea se convierten en los gritos de dolor del padre clamando para que escapen, que se mezclan con los bramidos de este ciervo y con los ladridos del perrito, que también está asimilado en la masa. La madre, que empieza a darse cuenta de lo que pasa y que sabe que no va a lograr escapar, que no se puede mover, que se está sintiendo muy débil también por el estado en el que está, coge a su niña, empieza a transmitirle paz, empieza a acariciarla, a decirle, oye, tienes que ir, tienes que ser valiente, tienes que dejarme aquí, tienes que ir a buscar ayuda. La madre sabe lo que le está diciendo. Están a varias horas en carro, están metidos en la mitad de la nada. Esta niña no puede hacer nada. La pobre niña perdida en el bosque. Imagínense lo que para la mamá es decirle, escapa, déjame aquí, voy a morir, pero sálvate tú, a una niña que es autista. La niña le dice, no puedo porque hay ogros en el bosque, ogros que son peligrosos. Entonces, la mamá ya conoce el libro. Y la mamá sabe que ella ha leído el libro porque lo ha leído muchísimas veces y le dice, no, los ogros son amigos, ellos te van a guiar, síguelos. La niña dice que no, que te va a quedar ahí para cuidarla. Y la niña dice, y la mamá le dice, mira, yo necesito descansar un poco, quiero dormir un rato, por favor, escapa. Tienes que ir por la carretera y busca ayuda. Coge la carretera y camina, guíate por los ogros que son tus amigos y busca ayuda. Entonces, esta mujer que está en shock, la consiente y se acuesta cándidamente como para quedarse dormida, pero en realidad es que se está quedando inconsciente. La niña lo entiende. Cuando ve esto, de alguna forma, hay una dicotomía en su mente. Ve a su madre que está en este estado y sabe que la única opción que hay para salvarla es salir corriendo por esa carretera a buscar a alguien que la ayude. Entonces, la niña, que de repente sale corriendo al bosque, se para enfrente de esta masa que el padre empieza a decirle al papá como que no lo haga, y el papá le dice, escapa por favor, no lo puedo controlar, yo no puedo controlarme, no puedo controlar lo que estoy haciendo. Entonces la niña se da cuenta de esto también y sale corriendo cuando vemos que la masa trata de perseguirla, pero se mueve súper lento. Es como una especie de caracol gigante de carne palpitante que no puede hacer absolutamente nada. Y la niña sale corriendo cuando de repente el motivador que tiene es que en el fondo entre los árboles ve al ogro que con su manito le hace, con su mano enorme, gigante, le hace, ven. Y la niña sale corriendo despavorida, muerta de pánico, atraviesa la casa, sale corriendo por la carretera, que es una carretera muy pequeña, y ve a este monstruo que va corriendo vertiginosamente con ella. Y corre, y corre, y corre por la carretera. Y el monstruo, el ogro, la está guiando. Cuando de repente ella, muy agitada, sin poder respirar, queda parada en la mitad de la carretera. Y sus ojos cambian. Creo que aquí en este momento su mente infantil se rompe. Ella no puede dejar a sus padres. Nunca tiene un contacto tan cercano con el ogro porque está lejos, escondido entre los árboles. Nunca lo ha visto bien, pero entre los árboles, entre todo, intercambia la mirada con el ogro que le está diciendo, ven, hazle caso a tus padres, escapa, sal de aquí. Pero ella no. Ella de repente tiene un cambio y decide regresar a su casa. Se mete en su casa, se sienta en la sala, se queda pensando y no sabe qué hacer. Va y se mete en su cuarto. Al fondo, estamos escuchando los gritos agónicos del padre. Y nuevamente vuelve esa discusión que está entre el padre y la madre.
esa discusión bizarra, absurda de ellos peleando, padre gritando ¡escapa! Y la mamá gritando ¡no puedo! No puedo escapar. Y el padre diciendo yo no puedo controlar esto. Y la vieja diciéndole eres un inútil. ¿Cómo que no puedes? Haz algo. Y esta niña de repente tiene un cambio. Y este es el pequeño momento tipo mi pequeño angelito. La niña por sus adentros dice voy a salvar a mis padres. Y empieza a organizar la casa. Esta es una secuencia un poco larga, un poco motivante, en la cual ella, con mucha inteligencia, empieza a pensar cosas. Rompe unas botellas y las pone como en el piso, en la entrada de la casa. Va a la cocina, saca aceite, encuentra querosene y gasolina y empieza a hacer como un cóctel rarísimo que ella se inventa pensando en que va a ser el asunto. Amarra a la puerta a la puerta trasera, amarra esto de tal forma que en un balde que está puesto en la parte de arriba de la puerta y que le va a caer al bicho cuando trate de entrar por la puerta. En fin, esto es una cosa muy bizarra porque de alguna forma la mente imaginaria de esta niña, ella piensa que va a salvar a sus padres, ella piensa que va a rescatar a su cachorrito, ella piensa que va a sacar a su padre de ahí. Entonces, volteamos a la mamá que sigue en esta pelea verbal absurda con su esposo, masa, siervo, perrito. Y de repente ve que la niña está parada enfrente a ella. Le dice, escapa, vete, fue una orden. Y la madre se pone brava con ella. Y el papá también se mete en la pelea a decirles, escapa también, sal de aquí. No tienen nada que hacer en este lugar. En la pelea absurda que tienen padre y madre, le dice, ¿cómo que no puedes hacer nada? Y le dice, siento cómo este ser está entrando en mi mente, cómo me está asimilando. Siento el pánico de mi mascota, siento el pánico del venado. No lo puedo describir, pero empiezo a sentir el pánico de cientos, de miles, de millones de formas de vida de otros planetas. Siento cómo estas conciencias dentro de la masa me están clamando que escape, me están diciendo que no hay nada que hacer. Y la mamá, en este shock, que ya está un poco delirante por la falta de sangre, por el estado de shock que tiene, le está diciendo a la hija que escape, por favor, que se vaya de ahí, que no hay nada que hacer. Y la mamá y la niña le dice que lo tiene todo preparado, que está lista para salvarla, que tienen que ir adentro de la casa, que es el lugar seguro. Y la mamá le está diciendo que no, que siga a los orcos, que se escape, que vaya a la civilización, que vaya por ayuda, que necesita ayuda. Cuando están en esta pelea un poco irracional de la niña con la mamá que está en shock, con el papá que les está gritando, la mamá desesperadamente tratándola de empujar, incluso violentándola para que se vaya, vemos de repente nuevamente lo inesperado. Gran momento de tensión. La niña lo entiende, le dice con su mirada a la mamá, ok, lo voy a hacer. Y se le acerca y la abraza. Y en el momento que tenemos esta aceptación de la niña por irse, y que estamos abrazados y tenemos este pequeño cálido momento, la mamá grita y nos damos cuenta que hay un tentáculo que la está agarrando. La niña pega un brinco hacia atrás y nos damos cuenta que esta masa amorfa ha llegado hasta donde está la mamá y está como la cabeza dentro de la masa amorfa del papá llorando, diciéndole a la niña que escape, que no lo quiere hacer. La mamá está gritando de dolor y esta masa se está volcando sobre ella. Y es una cosa muy bizarra porque es como el cuerpo
cuerpo informe, como desnudo del padre que está reptando sobre la madre, que está gritando agónicamente por el dolor que siente de esta masa que le está entrando en la piel, y cómo esta acción bizarramente se convierte también en una especie de acción pseudo sexual, tal vez, del cuerpo del padre proyectándose sobre el cuerpo de la madre que está tratando de reptar y que está incomodando el bote, y al lado también tenemos la masa del ciervo y el perrito aullando de dolor y el padre gritando, y esta niña de repente se para. La masa también la reconoce y está como reptando hacia ella y dando como lentamente botes agónicos. También en estas actitudes de reptar de dolor que ya ni siquiera sabemos si son gemidos sexuales o qué. Y esta niña, frente a esta visión tan horriblemente bizarra, no sabe qué hacer y de repente se voltea. Vemos cómo le da la espalda a este bicho que con sus tentáculos está como proyectándose hacia ella. Lleva caminando en shock también lentamente como hacia la casa, y este bicho que va reptando hacia ella, y de repente ella camina en shock, en un estado mental como casi que en blanco. Entra a la casa, se sienta en la sala mientras está escuchando que este bicho le está gritando: escapa, vete. Y ella no tiene absolutamente nada que hacer, entra en shock, pero de repente vemos cómo se empieza a transformar, como este pánico se va convirtiendo poco a poco en valentía, en estoicismo. Y vemos de repente a la niña sentada en la sala y a este ser que está gritando, palpitando, respirando fuerte, creando sonidos raros, y la discusión que tienen los padres se transforma en algo raro, porque la mamá, desde el dolor, empieza como a gritarle cosas feas al padre, como descargando su rabia con él, y el padre, que ya está un poco más asimilado por esta masa y que su conciencia empieza a mezclarse con las otras conciencias, empieza a ser un poco delirante, porque empieza a decirle cosas extrañas como: esto es hermoso. Nunca había visto tanta sabiduría, tanta información del universo. Le empieza a explicar cómo dentro de esta masa existen conciencias como él, de millones de seres que fueron asimilados por esta masa en miles de planetas. Cómo empieza a encontrar la sabiduría profunda e infinita, el amor, cómo empieza a entender artes profundamente infinitos, cosas, imágenes de amor, de paz, de sabiduría, de evolución, que fueron asimiladas y absorbidas, pero que están ahí, están viviendo al interior de la masa, y de alguna forma empieza a entender que esto es la perfección, que esa forma de vida que no piensa pero que asimila es el ser perfecto, es la epítome máxima de la evolución de la vida, en la no vida, en algo que no está vivo. Mientras que la mamá, que todavía desde su raciocinio le está gritando que deje de ser estúpido, que hay que salvar a la niña, que como, pero dice que tampoco puede resistir esas ganas, y sabe que la niña está metida dentro de la casa porque fue el plan que ella le había dicho y está siguiendo su plan, y le está diciendo: por favor, a la niña, escapa, vete. Y el papá, dentro de este tema absurdo, le está diciendo: no, ven con nosotros, este mundo es mejor y aquí hay cosas infinitamente hermosas. De repente, la imagen aterradora es, nuevamente, vemos a este ser que ya está incorporado, que está empezando a crear algo así como... está creando como formas... tiene como una especie de pie brazo que va caminando y repta por
el piso y vemos esa aterradora imagen como incorporada, ella empezando a caminar, que se asoma por la ventana. Aquí hay un pequeño cambio de tono en la película. Vemos a esta niña decidida. De alguna forma, nosotros tenemos la esperanza de que esto funcione, ¿no? Ya hemos visto que este ser se está empezando a mover con muchísima más habilidad. Ya tiene como extremidades funcionales y empieza a moverse. Entonces vemos como desde la puerta de la cocina, este bicho como que empuja la puerta, como que la rompe y entra. La niña está escondida adentro viendo cómo ocurre esto y vemos cómo la masa empieza a caminar por encima de estos picos de botella rotos y empieza a romperse esta carne, masa rara, y empieza a gritar de dolor la madre, padre, ciervo, que empieza a cachar sangre y empieza a dejar esa baba sanguinolenta por todos lados con ese dolor, cuando de repente sale de la cocina y entra por la puerta de la sala. Vemos como ese balde lleno de esta cosa viscosa de detergentes con gasolina y con cosas que ha puesto esta niña encima, le cae encima. Se le echa y la niña aparece por atrás y le echa fuego. ¡Pra! Se prende un fuego esta vaina. Empieza obviamente a gritar agónicamente de dolor este bicho, pero como que sigue andando y se va como alejando, como que una parte del músculo como se va saliendo de la parte que está sucia y empieza como a salir, y de repente la niña aparece de atrás con un cable eléctrico de una lámpara que arrancó con los dos cables pelados, los pone en el piso, y cuando de repente el bicho coge y pisa los dos cables eléctricos, esa vaina, las llamas se prenden mucho más fuerte, el bicho empieza a tener unas convulsiones rarísimas y empieza a tener unos estertores extraños y se empieza como a retrotraer, como que se carboniza negra, como que empieza a... Aquí es como una parte extraña porque es como sensación de final de película, como que estamos en esa parte donde ya vemos que el monstruo empieza a morir y pensamos que intuitivamente la masa de la mezcla de estos componentes con el fuego, con la electricidad, y este bicho empieza a como a morir con los gritos agónicos. La niña para enfrente y empieza a llorar, simplemente gritando, diciendo, como susurrando para sí misma, mamá, papá, sabiendo que están muriendo, que van a morir, pero que ese bicho tiene que morir. Y vemos cómo se empieza a chamuscar oscuro y se empieza como a retrotraer, cuando de repente empieza a ocurrir una cosa extraña. Las luces de la casa empiezan a bajar como si estuviera, y vemos como el cable eléctrico empieza a crear chispas y como esta cosa negra como carbonizada empieza a meterse por el cable, empieza a absorber, como si se empezara a alimentar de la energía eléctrica. Y ahí la niña se da cuenta que esto se volvió peor. Este bicho de repente empieza a crear unas extremidades extrañas, como si se convirtiera en una especie de ciervo, araña, insecto, mamá, papá, masa amorfa juntos, y se da cuenta que no puede hacer nada. Le dice la mamá: escapa, por favor, no puedo controlar las ganas que tengo de asimilarte, las ganas que tengo de ingerirte, de comerte. Le dice: no puedo controlar estas ansias horribles que tengo de comerte. Por favor, por lo que más quieras, escapa. Te amo, pero escapa. Esta niña sale por la puerta principal de la casa y empieza a correr
y a correr desconsoladamente por la carretera, llorando de una forma agónica, aceptando, asimilando, entendiendo lo que está pasando. Corre por esta carretera y corre desconsoladamente con una serie de orcos que están entre los árboles corriendo, ¿no? Y que le están diciendo, le están dando ánimos, le dicen: corre, escapa, sal de acá. Y la niña corre y corre por horas. Se ve cómo cambia el sol, cómo ya está cayendo la tarde, llega la noche y ella ya no le tiene miedo a estos orcos. Y cuando de repente va corriendo por el bosque, ya como los últimos rayos de sol, y ve estos orcos que están, y de repente los orcos empiezan a cambiar, y ve a lo lejos que estos orcos se vuelven como más pequeños y de repente se transforman en unos hombres que están en una, como en especies de mamelucos, como de antirradiación, bueno, en fin. Es una escena muy parecida a la película de T, cuando de repente vemos que estos hombres del gobierno están con estos trajes naranjas raros. En fin, y esta niña los ve y va corriendo hacia ellos. Y obviamente estos lo miran y dicen: esto es como raro, ¿qué hace una niña aquí? Y vemos a estos tipos que están con unas especies de lanzallamas quemando el bosque, y como que cogen a la niña y la guían, y hay un lugar, vemos como gente que está como cortando los árboles y abriendo como una especie, no sé, como cuando hay incendios forestales que están cortando los árboles para crear como una especie de separación entre los árboles para que el fuego no pueda pasar de un lado al otro. Pero es irónico porque están cortando esto y están quemando el bosque. Ellos están quemando el bosque, como creando un espacio ahí de separación entre ese espacio natural y esto. Cuando de repente encuentran a la niña, como que la revisan, la ven que está completamente natural y la cogen, la están llevando, se la llevan a un lugar en donde hay unas especies de camiones de ejército, y hay como una especie de como especie de ambulancia improvisada, y vemos a un médico que está como vestido de Robocop. Estos están con trajes que son algo así como del SMAT, pero se nota que son médicos. Tiene una cruz roja. Cogen a la niña y se la montan en un camión, porque están dejando todo atrás. Se están montando en estos camiones y en estos buses del ejército. También se nota que hay como defensa civil y que hay unas como buses escolares. Y esta niña como la montan como con gente en este camión de bus escolar, y vemos a una médico cuando ya el camión coge y avanza, y es muy extraño porque empiezan a tomar como una especie de carrera vertiginosa por la carretera y cogen los carros a toda velocidad y empiezan a moverse a toda velocidad. La gente toda está en shock. Hay como unos ciudadanos montados en este bus, que es un bus escolar de esos gringos. Y de repente este médico Robocop extraño se quita el casco y vemos que es una hermosa mujer, es una médico mujer, que se queda mirando a la niña, que en este momento está en shock. Como que ella alcanza a reconocer que es medio autista, se le para enfrente y con un lenguaje corporal muy tranquilo le dice: oye, le toma la mano, le dice: ¿estás bien? Y la niña reacciona, se da cuenta de lo que ha pasado y, o sea, no tiene diálogos. Creo que una de las cualidades importantes que tiene la película es que no hay diálogos. Esta niña dice muy poco dentro de la película. Entonces le preguntó si vio al monstruo y le dice que sí. Entonces ella le dice: ¿de dónde están los papás? Y le dice: ella se los comió.
Entonces la otra le dice, tranquila, no te preocupes, todo va a estar bien. Y esta niña lentamente, dentro de esta carrera vertiginosa, porque este camión va a no sé cuántos kilómetros por hora, o sea, estamos en este momento que te cuento una escena de persecución. El bus va a toda velocidad por la carretera. Vemos que ha pasado un tiempo. Esto se está alejando y ya como que nos hemos alejado un poco del bosque y ya estamos entrando como en un espacio de carretera abierta. La niña de repente empieza a llorar. Primero cándidamente y luego de una forma muy triste y desconsolada empieza a llorar. Y el médico coge y la abraza. Y la abraza de una forma hermosa. Vemos como esos últimos rayos del sol que de repente les pegan y es como un momento de paz y tranquilidad. Aquí hay una analogía de la forma con la cual empieza la película, en el sueño obviamente, que es la mirada de la niña por la ventana, como entre el paisaje del atardecer y los árboles que están pasando, de repente vemos unos cohetes. Nos damos cuenta que son como misiles nucleares que están yendo justo al lugar en donde cayó este bicho, y hay como un momento de paz porque vemos esas explosiones nucleares y cómo la luz las irradia a ellos y esta mujer como que la protege y el camión alcanza a moverse un poco, pero está esta esperanza hermosa. Y de repente, obviamente, es una película de terror. Esta imagen perfecta del final se mantiene un momento. Esta música esperanzadora nos permite ver a esta pareja, a esta mujer adoptando a esta niña, abrazándola. Pero de repente hay un cambio en la música. Cambia un poco el tono de la música y pasamos a un plano detalle. Vemos un pedacito de la ropa de la niña con una pequeña partícula de esta masa viscosa negra que magnética y trepidantemente se está proyectando hacia una parte desnuda de la piel de la mano de la médico. Y justo en ese momento en que va a tocar la piel y la música tiene un crescendo de tensión, corte a negro. Ahí aparece nuevamente el título El Ansia y ruedan los créditos de la película. Bueno, ese es el final de la película, pero es el inicio de esta aventura. Este es el primer guión que estoy narrando en este formato. Me gustaría muchísimo que me digas qué piensas. Quiero saber si este formato de expresar una historia te parece atractivo, si te enganchó, te aburriste en algún lugar, te desconectaste en alguna parte. Dame tus comentarios. No solamente quiero mejorar como narrador, también quiero convertir este guión en el guión más poderoso que pueda ser. Y un poco esto para mí es una herramienta de verificación de mis ideas y también una herramienta para podérsela mostrar a personas que puedan realmente hacer aportes al proyecto. Si este guión te interesa o si estás interesado en acompañarme en la aventura de producir esta película, creo que los comentarios de todos nosotros van a ser fundamentales para poder definir qué hay en mi cabeza y qué puede existir en la pantalla. Tengo un dicho, siempre lo digo en mis talleres, que no existe mejor película que la que ocurre en la cabeza del espectador. Y aquí en este caso me gustaría saber qué percepción de película tuviste. Si es mejor que lo que estoy pensando, si es peor, si no lo logré transmitir o si sí lo logré. Esta película, desde mi perspectiva, plantea unos parámetros que son súper agresivos. El primero es que, listo, puede tener parámetros muy tensionantes de terror clásico, de terror físico, pero hay una cosa que a mí me parece importante del cuestionamiento de fondo en el proyecto y es ¿hasta qué punto la inteligencia es el camino máximo de la evolución de la vida? ¿Cuál puede ser ese máximo parámetro de evolución? Si vemos objetivamente estamos en un equilibrio
en el cual dentro de nuestro planeta un virus no puede ser mejor de lo que es porque acabaría el sustrato del cual se alimenta. ¿Qué pasaría si el objetivo ya no es sobrevivir al planeta, sino sobrevivir al tiempo y a la historia? Creo que, lo que me queda de este sueño es enfrentarme a esa visión de lo que sería una forma de vida perfecta y cómo este ser, de alguna forma, el único objetivo que tiene es tan simple como funcional, que es asimilar toda la biomasa del planeta para de alguna forma, cuando el planeta Tierra explote, caiga el asteroide que va a caer y lo va a destrozar y partículas de la Tierra empiezan a volar por el universo, puedan contaminar otros lugares de vida. Esa es la teoría de la paspermia, que puede ser una de las más viables dentro del proceso de cómo surgió la vida en la Tierra. ¿Qué tal que esa paspermia sea también la forma en la cual la vida terminó en la Tierra? En fin, no sé si estoy echando mucha carreta. Quiero inventarme un formato en el cual podamos estar hablando entre amigos. Quiero reproducir lo mismo que ocurre cuando yo le cuento esta película a un amigo. Y te cuento una cosa, si has llegado hasta aquí es porque ya eres mi amigo y me estás acompañando en esta aventura. Mi nombre es Miguel Urrutia. Esto no es un podcast, esto es un sueño. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo sueño.